días. Les invito a abrir las Sagradas Escrituras en la epístola del apóstol San Pablo a los Filipenses. Vamos a leer un párrafo en el capítulo 4 y luego algunos versículos del capítulo 3 para fundamentarnos en el contexto cercano. Y vamos en esta mañana hablar sobre 7 secretos en donde se apoya la firmeza cristiana. 7 secretos en donde se apoya la firmeza cristiana. Dice así la palabra del Señor en Filipenses capítulo 4, leemos desde el 1 al 9 inclusive. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Pasamos al capítulo 3 y leemos el versículo 2 y 3 y luego el versículo 17 al 21 para comenzar a comentar. El 3:2 dice: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Versículo 17 dice: hermanos,
Sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Hasta aquí nomás la lectura en la palabra del Señor, y estamos desarrollando en esta mañana los 7 secretos en donde se fundamenta nuestra firmeza. El apóstol Pablo viene desarrollando temas maravillosos a los de Filipos. Estamos viendo que básicamente la epístola sigue una columna central, sigue un desarrollo. Está mostrando que el gozo cristiano es el propósito que Dios tiene al escribir o al inspirar esta epístola. Y está mostrando justamente que el gozo cristiano no se refiere a la alegría pasajera fundamentada en las circunstancias de la vida, porque cuando hay circunstancias positivas la persona se alegra y cuando hay circunstancias negativas la reacción propia de la persona es el entristecimiento. Entonces Pablo está mostrando en toda la epístola que el Hijo de Dios, al tener la regeneración y al portar al Espíritu Santo, es una persona capacitada para estar en plena paz y gozo, no por las circunstancias, sino porque el Señor está en él. Entonces, el punto es el siguiente. Pablo viene desarrollando este tema y ahora va cerrando la epístola. Y cuando va cerrando la epístola, él termina con palabras de fortalecimiento para la iglesia. Y las palabras del fortalecimiento para la iglesia es justamente este párrafo que hemos leído en el capítulo 4, que arranca diciendo: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ahora, ¿cuál es el propósito por el cual Pablo está cerrando su carta, llamando a la iglesia a que vivan en la firmeza en el Señor? El motivo es lo que hemos leído en estos versículos del capítulo 3. Es el ataque que la iglesia está teniendo de doctrinas cerradas que están azotando a la iglesia, y la palabra lo está mostrando allí en el capítulo 3, en el versículo 2 y 3, cuando Pablo les dice a ellos: guárdense de los perros, guárdense de los malos obreros, guárdense de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios. Esto es una amenaza directa a vivir el gozo de la salvación. Cuando la iglesia está escuchando doctrinas equivocadas, cuando la iglesia se está inclinando a oír el mensaje que no es el evangelio puro, y Pablo está viendo este problema. Entonces Pablo les está diciendo: guárdense de los perros. Y parece muy fuerte la expresión, pero perros era la expresión que los judíos utilizaban en el primer siglo de la formación de la iglesia para referirse despectivamente a los gentiles. Y aquí el apóstol Pablo invierte el sentido y le aplica perros a aquellos judíos que se hacían pasar por cristianos, pero que estaban dentro de la iglesia proliferando una corriente judaizante que lo que hacía era desvirtuar el poder de la salvación por fe y solo por gracia,
para llevar a los creyentes a que piensen que aún debían tener en sus cuerpos la marca de la circuncisión y que aún debían ajustarse a la ley de Moisés. Es como que la cruz de Cristo para el judaizante no tenía verdadero poder frente al pecado y a la muerte. Es como que ellos trataban de que los verdaderos cristianos se deslizaran en un mensaje totalmente disipado, diluido. No verás. Era el mensaje de la corriente judaizante. Era un azote para la iglesia y Pablo cierra su epístola con un mensaje de advertencia. Esto palidece el gozo cuando ustedes verdaderamente no están firmes en el Señor. No podrán vivir la experiencia del gozo en abundancia y de manera completa porque se han inclinado a escuchar lo que no proviene de la boca de Dios. Entonces Pablo les advierte y les dice, estos son malos obreros. Estas personas no están verdaderamente ajustadas a la revelación bíblica y en el versículo final que hemos leído del capítulo 3, del 17 al 21, hace referencia a otros enemigos de la cruz de Cristo que bien puede estar refiriéndose a los mismos judaizantes como también a otro grupo de personas que se hacían pasar por cristianos y que estaban metidos dentro de la iglesia, pero que eran mentes empapadas del helenismo griego. Eran gentiles libertinos que amaban pecar sin ningún tipo de freno, sin ningún tipo de temor. Eran personas que venían con una influencia del dualismo griego. Era un pensamiento en donde no importaba cuán grave sea lo que se haga con el cuerpo era totalmente malo, el espíritu era bueno, entonces pecar con el cuerpo no contaminaba el espíritu. Esta era la corriente dualista griega y este era el azote que la iglesia tenía. Entonces la iglesia tenía una amenaza latente, corriente de judaizantes por un lado que desvirtuaban la gracia de Dios, corriente de dualismo griego que lo que hacía era minimizar la necesidad de la santidad, de la pureza y de la transparencia en la vida cristiana. Y en realidad Pablo les dice, este no es el mensaje. El verdadero evangelio se evidencia en una transformación de vida. Cuando Cristo reina en una vida, esa vida ya no vive más de la manera en que vivía antes de tenerlo. Y entonces Pablo fundamenta con el capítulo 4 7 secretos en donde se apoya la firmeza. Así que hermanos míos amados, les dice claramente, hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Esta expresión así que es el vínculo conectivo en el griego que vincula la advertencia del capítulo 3 con los 7 fundamentos o secretos en donde se apoya la firmeza. Les está diciendo, por todo lo que les he dicho y por la gravedad que significa que ustedes vayan detrás de esta mentira, les muestro la alternativa santa. Y la alternativa santa es que descubran estos 7 secretos que les permiten a ustedes vivir un cristianismo firme y dar gloria a Dios, porque este es el propósito por el cual ustedes son iglesia. Entonces Él les dice, así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Y aquí Pablo, cuando cierra la epístola, conecta la idea que recorre la epístola y les dice, ¿saben? Yo les digo esto y les advierto esto, porque en realidad mi gozo no es mi ganancia, mi gozo no es mi renombre, mi gozo no es ningún otro motivo que no sean ustedes. Gozo y corona mía. Pablo les dice, estamos en el Evangelio
Estamos en la verdad de Dios. La verdad de Dios ha provocado el crecimiento espiritual. Somos iglesia. Ustedes son mi gozo. Ustedes han nacido de la predicación verdadera del Evangelio por la fe en Jesucristo. Él les está diciendo, ¿no se dan cuenta que la línea que viene de los judaizantes y de los griegos no tiene nada que ver con lo que les ha provocado a ustedes la vida? Hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía. Ustedes son el resultado del verdadero evangelio y este es mi gozo. Yo estoy para que ustedes verdaderamente nazcan y crezcan en el Señor. Los 7 secretos en donde se apoya la firmeza cristiana se encuentran desde el versículo 2 en adelante hasta el versículo 9. El primero de ellos es la armonía congregacional, versículo 2. El segundo de ellos es el gozo personal, versículo 4. El tercero de ellos es el contentamiento en la vida, versículo 5. El cuarto de ellos es la confianza en el Señor, versículo 6. El quinto de ellos es la gratitud en la prueba, versículo 6. El sexto de ellos es el pensamiento piadoso, versículo 8. Y el séptimo de ellos es la obediencia, versículo 9. 7 secretos en donde el cristiano se puede afirmar y no moverse a pesar del ataque y el azote de falsas doctrinas. Por eso es que en el versículo 2 le dice claramente: ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. El punto es que cuando hay una corriente equivocada, cuando hay un mensaje equivocado, las personas que no están firmes comienzan a tomar partido. No tenemos una evidencia bíblica clara de cuál era el motivo del problema de Evodia y de Síntique. Sí tenemos evidencia de que estaban en discrepancia y que no vivían en unanimidad. Y evidentemente el evangelio es unidad. El Evangelio es el mensaje de la salvación que nos congrega cuando nacemos por el Espíritu Santo en un mismo cuerpo. Tenemos a un Dios Padre, tenemos a un Hijo, tenemos un Espíritu, tenemos un cuerpo en el cual somos nosotros bautizados. El Evangelio es unidad. Evodia y Síntique no eran de un mismo sentir en el Señor. Entonces, uno de los principios fundamentales es la armonía congregacional. Esto permite vivir en firmeza. Si todos creen, todos predican y todos se gozan en el Señor, no va a haber gente que se deslice. El problema de ellos es que estaban escuchando doctrinas equivocadas. Evodia y Síntique debían volver a la unanimidad de pensamiento en la santa y sana doctrina, deberían volver a entender el propósito de ser iglesia y de ser uno en el Señor. El punto es que la iglesia debe ser el lugar donde las personas se apoyan mutuamente. La iglesia debe ser el lugar donde las personas se cuidan mutuamente. La iglesia debe ser el lugar donde las personas se rinden cuenta mutuamente. El propósito del Señor es congregar a la novia del Cordero. El propósito del Señor es unir a los creyentes como esposa del Cordero. Y este es el ambiente que el Evangelio verdadero pide que tengamos. Evidentemente la falta de firmeza estaba evidenciada en un distanciamiento entre ellas.
que bien puede ser por causa de las doctrinas equivocadas que las llevaban a tomar partidismos, opiniones equivocadas y contrapuestas. Si usted toma la palabra de Dios y me acompaña, Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículos 14 y 15 nos dice lo siguiente. Primera Tesalonicenses 5, 14 y 15 nos dice lo siguiente. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno uno para con otros y para con todos. Pablo, cuando les escribe a los de Tesalónica, les dice amonesten, Pablo les dice alienten, Pablo les dice sosténganse, Pablo les dice sean pacientes los unos para con los otros. Amonesten a los que son ociosos para que no lo sean. Alienten a los que están de bajo ánimo. Sostengan a los que están deslizando y son débiles. Sean pacientes entre todos. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué es la iglesia verdadera? ¿Qué provoca el evangelio? Provoca una comunidad unida en donde reina el poder del Espíritu Santo, haciendo que la iglesia sea un ambiente de contención, de perfecta unidad, que es edificante y que glorifica el nombre del Padre y glorifica la obra del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, la palabra nos habla de que el primer secreto que mantiene la firmeza en el creyente es la armonía congregacional. Amado hermano, en esta mañana debemos tener y sentir el desafío de analizarnos y entender qué es lo que no estoy haciendo por el hermano. Puede que no esté orando por el otro. Puede que no me esté interesando por la necesidad del otro. Puede que a lo mejor sea insensible de la realidad emocional del otro. Amado hermano, la iglesia es un diseño celestial que solo funciona bajo un solo concepto, se llama unidad. Y cuando hay firmeza, es glorificado el nombre de Dios y estamos para la gloria de su nombre. Pablo les dice claramente: ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Cuando tomamos la epístola de Pedro y vamos a otro de los apóstoles, encontramos la misma marca. Primera Pedro capítulo 3 y versículo 8. Dice así la palabra de Dios: finalmente, sed todos de un mismo sentir, dice Pedro, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, no devolviendo maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para heredar bendición. Este es el diseño de Dios. Somos llamados por el Espíritu Santo, somos justamente regenerados por el Espíritu, incorporados en un cuerpo que es la iglesia, y el propósito de Dios es que este ambiente sea un ambiente de contención edificante, en donde se experimente la mansedumbre, la paciencia, el amor como vínculo perfecto, en donde estemos en cada instante expectantes de la necesidad del otro, en donde estemos en cada instante expectantes de que el hermano es el precio pagado en la cruz por Cristo, es por quien Cristo murió. Esa debe ser justamente
la inclinación de una iglesia bíblica, absolutamente expectantes los unos de los otros, orando los unos por los otros, siendo pacientes los unos por los otros, en una unidad perfecta que glorifica al Señor. En segundo lugar, la palabra nos muestra que la firmeza tiene un secreto, es mantener un espíritu de gozo. El versículo 4 de Filipenses 4 dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. La palabra regocijaos es kairete en el griego, es un imperativo presente en ese idioma y es un llamado a la práctica continua del gozo. No es simplemente esa actitud pasajera, acomodada a la circunstancia, sino que es la vida de cada uno que en el descanso pleno y en la confianza plena en el Salvador, le propicia al otro bendición. Tú te encuentras con una persona gozosa en el Señor y te comunica su bendición. Tú te encuentras con una persona que vive el gozo de la salvación y puede que esté en la peor circunstancia, pero te comunica su bendición. Entonces Él dice, regocijaos en el Señor siempre. El regocijarse es consecuencia de un pensamiento permanente y continuo en la verdad bíblica con respecto a la salvación, al Evangelio, a la obra de Dios. Debemos estar verdaderamente nutridos de la verdad bíblica en cuanto al Señor, quién es Él, cuáles son los alcances de su obra, qué nos provoca el estar en Él. El acto de regocijarnos tiene que ver con un ejercicio mental y espiritual de comprensión de las Escrituras y de experimentación de la comunión con Cristo cada día. Entonces yo me regocijo en quién es Él. El problema que ellos tenían es que habían desviado la mirada, estaban mirando doctrinas equivocadas, estaban tomando la posibilidad de que pudiera ser cierto eso, que era una mentira. En realidad Pablo los enfoca y les dice, regocíjense en el Señor siempre. Él ha comprado sus vidas en la cruz. Él ha pagado el precio por ustedes. Él los ha incorporado, los ha hecho la novia de Él. Él ahora los está sosteniendo y como cabeza los está guiando y los conducirá a la herencia que el Padre tiene preparada para Él. El Señor es entonces el motivo del gozo. El motivo del gozo no son las circunstancias de la vida. El motivo del gozo es lo que somos en Cristo. Comprender quién es Él, salvos por pura gracia, guiados y acompañados y preservados hasta el día de la eternidad. La única fuente segura, confiable, inalterable y constante de gozo es Dios. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Si usted toma la Escritura, esta es la experiencia apostólica. Los apóstoles predicando a Cristo por causa del poder del gobierno, fueron azotados por causa de predicar. Hechos 5:41 dice que cuando terminaron de recibir los azotes, lo que experimentaron era el gozo de haber sido dignos de llevar el nombre del Señor y de predicar su mensaje. Bueno, pero ¿qué puede hacer verdaderamente que con una espalda sangrante, con un cuerpo totalmente debilitado por los azotes romanos, pueda una persona estar gozosa
a pesar del maltrato, evidentemente la fuente constante e inalterable del gozo es la presencia del Señor en el corazón. Tú tomas Éxodo, vamos al Antiguo Testamento, encontramos al mismo Dios, encontramos la misma operación, encontramos el mismo gozo. Éxodos 18:9 y Deuteronomios 26:11, Jetro, suegro de Moisés, se alegra de todo el bien hecho por Dios a Israel. ¿A dónde estaba el motivo del gozo en Jetro? En observar a Dios, en analizar las bendiciones de Dios, en poder estar totalmente enfocado en el operar de Dios a favor de Israel. Si tú tomas la escritura, puedes ver a Salomón. Segunda Crónicas 7:10. Salomón envía al pueblo a sus hogares gozosos por lo que Dios hizo a Israel. ¿Cuál es el motivo de tu gozo? El motivo de tu gozo es ser plenamente consciente de lo que Dios ha hecho en tu vida, que eres del Señor, que eres de Cristo. Ese es el motivo del gozo. La fuente única del gozo es Dios. Pasamos a David. Los salmos están impregnados de expresiones de regocijo, y todas las expresiones de regocijo de David son enfocadas en Dios. Salmo 71:23, nombro una nada más. Mi alma, la cual tú redimiste, se alegra en ti. Esa es la expresión de David. Entonces, el gozo es estar anclados, totalmente enfocados en la persona de Dios, tener clara conciencia por la información escritural de quién es Él, de su persona, de su propósito, de su obra y de cómo estamos nosotros en Él, salvos por pura gracia, preservados en la vida terrenal, guiados a una eternidad de gloria. Cristo el Señor es tu vida, Cristo el Señor es tu realidad, Él es tu existencia, y el motivo de tu gozo debe ser vivir cada día para la gloria del Padre, lleno de Él. Pablo les está diciendo, ustedes deben regocijarse en el Señor siempre. Pero el tercer secreto que lleva a la firmeza en el creyente es aprender a contentarse. La palabra nos dice aquí en Filipenses 4:5, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Mis amados hermanos, esta es la realidad, la conducta de la persona que tiene en claro su vida en Cristo, su nuevo nacimiento, su vida espiritual. La persona debe tener gentileza conocida por todos los hombres. Es una palabra sumamente difícil de poder traducir. Epieikes es el griego allí, y la palabra tiene una lista de significados que el Espíritu de Dios engloba en una expresión, pero que se refiere a rasgos de conducta de los que viven llenos del Señor, irradiando su luz y mostrando el testimonio de una vida transformada en medio de la iglesia y en medio de la sociedad. ¿Qué significa epieikes? ¿Por qué la traducen como una gentileza que debe ser emanada, que debe ser conocida? Epieikes significa generosidad, epieikes significa sensatez, significa benevolencia, significa amabilidad, significa magnanimidad, significa suavidad, significa bondad, significa modestia, paciencia, mansedumbre.
tolerar los defectos ajenos, tratar con misericordia sus fracasos y perdonar sus faltas. Estamos firmes en el Señor cuando vivimos de esta manera. La gentileza es entonces una actitud humilde de un cristiano lleno del Señor, que lo lleva a vivir la paciencia para soportar la injusticia, el oprobio, el maltrato, sin reaccionar con venganza o amargura. Eso es contentamiento. Pablo les está diciendo, estén firmes en el Señor, así deben vivir. Lo más maravilloso es que cuando Pablo se los dice, les dice, ustedes son el templo de Dios. No es un pedido que esté fuera de la posibilidad de ser vivido. Les estoy mencionando el propósito por el cual el Padre los pensó desde la eternidad para hacerlos iglesia. Este es el punto. Ahora, ¿ustedes saben lo que puede pasar en la sociedad cuando cada cristiano porta generosidad, vive sensatez, en benevolencia, con amabilidad, con magnanimidad, con suavidad, con bondad, con modestia, con paciencia, con mansedumbre, tolera los defectos ajenos, trata con misericordia los fracasos, perdona las faltas de los demás? ¿Saben lo que puede llegar a suceder cuando el nombre de Cristo es mostrado en la manifestación del Espíritu Santo en cada vida? Bueno, Pablo les está diciendo, no se deslicen, no pueden correr detrás de la corriente judaizante, no pueden ir detrás de la mentira del dualismo maniqueo griego. Ustedes son de Cristo, el propósito de la iglesia es otro. La gentileza de ustedes debe ser conocida de todos los hombres. Y entonces dice, el Señor está cerca. Bueno, normalmente se trata de interpretar esta expresión, el Señor está cerca, con decir está cerca la venida del Señor. Y en realidad el término engus en el griego allí puede ser en algunas escrituras tomadas como un evento cronológico. Pero por el contexto del pasaje, esta cercanía del Señor es la presencia permanente y cercana del Señor en los que son de Él. El Señor está a tu lado, le dice Pablo. El Señor está cerca, el Señor está en tu vida. Es la cercanía de presencia y no de cronología. Tome su Biblia, Salmos 34, 18. Dios tiene un propósito en el creyente. Pablo no quiere que el propósito de Dios en la iglesia de los filipenses, que es iluminar y vivir el evangelio para ser luces al mundo impío y pecador y perdido, Él no quiere que esto se desvirtúe ni que se desvíe del propósito que tienen. El Señor está cerca, Él está con ustedes, Él está en ustedes. Él es el que les da las fuerzas, deben regocijarse en el Señor, deben fortalecerse en Él, lo dice más adelante, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él es la fuente de la fuerza de Pablo y Él es la fuente de la fuerza para cada uno de ellos. El Salmos 34, 18 dice lo siguiente, la palabra del Señor, solo leo algunas expresiones del poder de su presencia en nosotros. Salmos 34, 18, y voy a leer el 75, 1, el 119, 51 y el 145, 18. Pero dice así la palabra del Señor, Salmos 34, 18, dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón
y salva a los contritos de espíritu. Es necesario que ellos entiendan que el Señor está cerca, y si tenían que tener una actitud de arrepentimiento y de confesión y de volver a la comunión, lo debían hacer. El Señor está cerca. Ustedes están en la vida para la gloria de Dios y deben vivir a Cristo. Y deben predicar a Cristo y deben testificar de Cristo. El Salmo 75:1 dice así, Salmos 75:1. Gracias te damos, oh Dios, gracias te damos, pues cercano está tu nombre, los hombres cuentan tus maravillas. El Señor está cerca. Ellos debían vivir en la experiencia de la comunión con el Señor. Y debían mostrar al mundo el resultado del Evangelio. El resultado del Evangelio era una vida de santidad y de poder, no una vida rendida al pecado, ni tampoco confiando en las obras, como lo hacían los judaizantes, sino una vida de poder frente al pecado, una vida transformada que mostraba al mundo que el Cristo resucitado habitaba en ellos y que vivían para la gloria de Dios de una manera diferente. Predicaban el verdadero evangelio y lo respaldaban con una vida que era consecuente al mensaje. El Salmos 119, 151 nos dice lo siguiente. Salmo 119, 151 nos dice: cercano estás tú, oh Jehová, y todos tus mandamientos son verdad. Y el Salmo 145, 18 dice lo siguiente. Salmo 145, 18. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Entonces, todos estos textos de Salmos están hablando del propósito de Dios cuando Dios llama, cuando Dios levanta y despierta de la muerte a un escogido de Él, es suyo. Dios está cercano a esa vida. Dios está totalmente dispuesto a perdonar y a mantener la comunión en la persona que se quebranta, que reconoce que no ha hecho bien. Dios está totalmente dispuesto y cercano. Él es el que sostiene, Él es el que soporta, Él es el que fortalece. La iglesia tiene que proyectar esta experiencia de comunión. Pablo les está diciendo, estén firmes en el Señor, Él está cerca. La gentileza de ustedes debe ser vista de todos. El Señor está cerca, lo pueden vivir, lo deben experimentar. Ese es el testimonio de una vida transformada, el poder del Evangelio verdadero. Es el núcleo que los ha traído a ustedes a tener vida. Ustedes pueden vivir de esta manera que es totalmente opuesta y contraria a la experiencia de la sociedad. Al gozar de la presencia cercana del Señor, el creyente no debe temer ni desmayar. Si usted toma Josué capítulo 1, versículos 6 al 9, vamos a encontrar esta expresión. Josué capítulo 1, versículos 6 al 9. Dice así la palabra del Señor, capítulo 1, 6 al 9. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra, de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca el libro de la ley o este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito,
porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando, que te esfuerces y que seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. La experiencia de aquel que vive en la guía del Señor, tiene al Señor cerca, es no temer, no desmayar. Ellos estaban siendo justamente oprimidos y azotados por corrientes equivocadas internas y estaban siendo perseguidos por el poder gubernamental desde afuera, pero Pablo les dice claramente: sea conocida tu gentileza de todos los hombres, el Señor está cerca. Esto provoca que tú no temas, que tú no desmayes. Salmos 27:14 dice lo siguiente. Salmos 27:14. Dime, mi amado hermano, ¿qué es lo que te da temor hoy? ¿Qué es lo que te ha llevado en tu vida a sentir miedo, desprotección, soledad? Debes entender que eres de Cristo. Debes entender que Cristo está en tu corazón, que tú eres del Padre y que eres creyente y que verdaderamente Él no te abandonará, no te dejará. ¿Qué es lo que te da miedo? No debes desmayar, no debes temer, el Señor está cerca. Salmos 27:14 nos dice lo siguiente: aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Él no está ajeno a tu necesidad. Él no está lejos. Él no es ciego a tu realidad. ¿Qué es lo que te da temor? La experiencia más hermosa que se vive en la iglesia es el descanso en la confianza de que este Señor Todopoderoso nunca nos abandona y es soberano sobre nuestras circunstancias. Pablo les está diciendo: ustedes deben regocijarse, deben vivir la gentileza conocida de todos los hombres. El Señor está cerca, está con ustedes, es su fortaleza. Él no los abandona. Y entonces allí conecta el quinto de los secretos. ¿Cómo deben reaccionar frente a los problemas? ¿Cómo deben, como cristianos gozosos en el Señor, que viven una vida transformada y de testimonio para con los demás, y que viven en el descanso de saber que el Señor pelea por ustedes la batalla, cómo deben reaccionar frente a las problemáticas de la vida? Bueno, la palabra dice así: por nada estéis afanosos. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Entonces la palabra dice reaccionar a los problemas con oración de gratitud. Esto es un secreto para la firmeza. Reaccionar a los problemas con oración de gratitud. Por nada estéis afanosos. El afán, mi amado hermano, es consecuencia justamente de la desconfianza en el Señor. Y la confianza en el Señor es consecuencia de conocerle. Entonces Pablo les dice: reaccionen a los problemas con oración de gratitud. Ellos tenían problemas, eran perseguidos, tenían ataques internos en la iglesia. Ahora, ¿cuál es tu reacción? Si Cristo mora en ti, ¿cuál es tu reacción? Por nada estéis afanosos. Si esta actitud de ataque externo y de convulsión interna te provoca afán, es porque no tienes un ejercicio en pensar en el poder de Dios, ni tampoco tienes un ejercicio en orar agradeciéndole a Dios como soberano de toda circunstancia. Es como que la circunstancia escapara del control de Dios.
Es como que hay algo que en la historia o en los sucesos humanos se le escapó al Señor. Eso genera ansiedad. Y es una mentira de la mente que genera una actitud de corazón de desánimo. Es una mentira. ¿Qué les dice Pablo? No deben afanarse por nada. No deben afanarse por nada. Y bueno, ¿pero qué significa nada? Nada. ¿Hay algo que escape a la soberanía del Señor? Bueno, no se afanen por nada. No sé si logramos entender la magnitud de la bendición que es ser iglesia. Estar en Cristo. En Él. Se puede caer a pedazos el mundo. La iglesia está en las manos del Padre. Se puede dar vuelta a tu vida. Tu nombre está escrito en el libro de la vida. Puede no comprenderse ninguna situación que te ocurra. Dios está detrás. Entonces Pablo les dice, por nada estén afanosos. Los creyentes espiritualmente estables reaccionan ante las pruebas con oración de gratitud. Gracias, Señor, por el dolor. Lo cantamos. Gracias por las pruebas. ¿Ah? Qué lindo sería cantarlo, ¿no? Y el dolor. ¿Pensaste en lo que cantas? Es un antídoto contra la preocupación y es un remedio contra el afán. Entonces, cuando todo está supuestamente perdido, cuando todo está supuestamente caído, el ejercicio del creyente debe ser pensar en la verdad y no pensar en sus propios pensamientos. El pensamiento del creyente en el momento de la prueba es que las cosas no salen como él quiere. ¿Y este no es el sentido de que el Señor sea Señor de una vida? El pensamiento del creyente frente a la prueba es que el Señor ha prometido no abandonarte y que si Él está detrás de los sucesos, Él sabe por qué pasas por lo que pasas. Entonces, cuando nuestra actitud es una oración agradecida en medio de un caos, es un secreto de firmeza. Estas peticiones que dice más adelante, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego. Las peticiones, las oraciones y los ruegos hablan de un ejercicio directo de comunión con Dios. ¿Por qué? Porque el propósito de la prueba es que Dios usa esa prueba para revelarse a ti como que es tu Padre, como que es tu Dios y como que tú eres de Él. ¿Dónde está el propósito de la prueba? Y el propósito de la prueba es una información a la persona. ¿O tú crees que Dios necesita escarbar dentro tuyo para ver qué grado de fe tú tienes? Ese no es el Dios de la Biblia. Dios sabe todas las cosas. Entonces, ¿por qué la prueba? ¿Por qué el dolor? La prueba y el dolor es un método de Dios para informarte la naturaleza gloriosa de la fe que por el Espíritu te ha dado, para que como resultado le glorifiques como Dios Salvador. Pablo les habla a los de Colosas y les dice en el capítulo 4 y en el versículo 2 lo siguiente: perseverad en la oración,
velando en ella con acción de gracias. Gracias, Señor. Gracias porque no estoy teniendo la ganancia que quisiera. Gracias, Señor, porque no puedo alcanzar la meta que me propongo. Gracias, Señor, porque tengo a tal persona de la familia enferma. Gracias, Señor, porque mi salud no está como yo quisiera. Gracias, Señor, porque mis empresas no andan como a mí se me imagina. Gracias, Señor, porque esto revela que tú eres mi Señor. Y yo soy iglesia. Y si existo, es para hacer luz al mundo, no para enfocarme en mi propia gloria. Y este es el punto. Pablo les está diciendo claramente, deben ustedes orar agradecidos a Él, y esas peticiones y esas oraciones son acciones de gracias directas a la presencia de Dios. El mecanismo que Pablo está planteando es el siguiente, ¿saben? Cuando tú oras, tú descargas. Eso es lo que busca el Señor. El Señor no está buscando destruirnos con la prueba externa de la persecución gubernamental. El Señor no está buscando destruirnos con permitir que haya corrientes judaizantes y griegas que vienen a azotar con mentiras. El Señor está buscando la firmeza en Cristo de su pueblo. El Señor está buscando el descubrimiento del verdadero secreto del Evangelio. La transformación de una vida que es luz en medio de las tinieblas. Porque predica con la vida y con la boca a un Cristo enviado para comprar a la iglesia en la cruz, que da vida al pecador perdido que se arrepiente y pide perdón a Él. Y ese es el que transforma la vida y hace que la persona viva para la gloria del Padre, cuando antes vivía para la obediencia a Satanás y a su propia carne. El punto es este. Pablo les está diciendo, den gracias, no se quejen, no se opongan al dominio del Señor. Él está detrás, ustedes son de Él. Si tú tomas la palabra, vas a ver el método. 1 Pedro 5:7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Dime, ¿de qué manera un cristiano puede echar ansiedad a Dios si no es orando? Entonces, cuando la oración del que está en prueba es de gratitud, eso está manifestando una verdadera vida madura de ejercicio en saber quién es Dios, en saber que es soberano, en saber que el Señor está cerca, presente, y entonces esa gran carga que el mismo Señor permite que yo tenga, yo se la dejo a Él. Dios promete que nunca nos probará con una prueba mayor a la que podemos sobrellevar. 1 Corintios 10:13, no nos dará nunca una carga mayor a la que podemos soportar. Y Él dice en Romanos 8:28 el propósito de cargarnos con un cierto peso permitido, con una tara permitida. Y es que todas las cosas obran para bien a los que son llamados conforme a su propósito. Pablo dice entonces, ustedes deben agradecer al Señor por lo que están pasando. Dios provoca por el sufrimiento firmeza, fortalecimiento y establecimiento. Acompáñeme a 1 Pedro capítulo 5, versículo 10. La palabra lo dice claramente allí y debemos revisarlo. 1 Pedro capítulo 5 y versículo 10 nos dice lo siguiente. Dice así la palabra del Señor: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Ese es el propósito de la prueba.
Dios trabaja de esta manera, afirmándonos. Por eso Pablo dice, estén firmes en el Señor. Si ustedes están en la prueba, el secreto de la firmeza es que den gracias. Y el propósito final es la firmeza, el fortalecimiento y el establecimiento. Los creyentes se preocupan y se vuelven ansiosos y temerosos porque no confían en la sabiduría, el poder o la bondad de Dios. Pero es clara la palabra cuando dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, cuando mi oración es con gratitud, hay una reacción celestial. Y la reacción celestial es que una paz sobrenatural inunda tu ser. Es el resultado de descargar la ansiedad, como dice Pedro. Es estar dentro de un propósito del Padre que es perfecto, nunca da una carga mayor, todo lo permite para bien. Entonces, cuando tú descargas esa prueba, la reacción celestial es inundarte con una paz que sobrepasa todo entendimiento. La expresión en el griego aquí quiere decir, no es posible de ser comprendida, no es natural. Es trascendente, es de Dios. Y esa paz que sobrepasa todo entendimiento la vemos en el Antiguo Testamento. Isaías 26:3 dice, tú guardarás en perfecta paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Entonces, la confianza en el Señor lleva al creyente a agradecer en la prueba porque está totalmente consagrado y entregado al control de Dios. Y entonces el pensamiento de esa persona puesta en el Señor lo lleva a que el Señor lo guarde en su perfecta paz. ¿Hay falta de paz? Hay falta de oración. Hay falta de oración, hay falta de confianza. Hay falta de confianza, hay falta de conocimiento. Anda a la Escritura. Conoce al Señor. Conoce al Señor. En sexto lugar, y ya para ir cerrando, dice claramente, el resultado va a ser la paz, es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Esta guardará tu corazón y guardará tu pensamiento en Jesucristo. O sea, está diciendo, ¿saben lo que te va a pasar cuando tú, a pesar del dolor, te quiebres y le des gracias al Señor? El Espíritu de Dios que intercede en tu oración ante el Padre te va a confirmar que tú estás en Cristo. Y cuando te confirma que tú estás en Cristo, te está diciendo, tú eres de Él. Tú no estás solo, tú eres un salvo, eres un hijo de Dios. El Padre que te ha pensado en la eternidad está siendo protagonista de tus circunstancias para fortalecerte, para enriquecerte, para edificarte, para madurarte, y es el mismo que en sus manos te lleva a heredar la gloria de su Hijo. Debes entender que estás en Cristo. Entonces, el resultado es una acción del trono. Cuando el creyente ora, se mueve el trono. Cuando el creyente da gracias en la prueba, Dios actúa y actúa proveyendo paz. La paz de saber que estás en Cristo y eres de Él. Entonces, en el sexto secreto de la firmeza, les dice Pablo, miren, piensen con la mente espiritual. Piensen en el Espíritu. Deben tener un ejercicio mental bíblico. No deben tener una mente desviada a su propio pensamiento,
Y dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Logizomai es el griego, significa ponderar, considerar o calcular. El pensad aquí es una actitud de la persona, guiada, controlada por el Espíritu, que lo lleva a tener una disciplina mental santa. Disciplina mental santa. Una persona una vez me decía, pero ¿cómo? Yo quiero pensar en esto, pero pienso en otra cosa. La disciplina mental santa, el Padre la ha diseñado en compañía a la abundancia de la Escritura en tu vida. La mente es como una maquinita que retorna lo que tú le das. ¿Está bien? O a las máquinas electrónicas le apretás una tecla, le metes un código y ella reacciona a ese código. Un cajero, por ejemplo. Apriete acá, pim, pum, hace algo. Apriete acá, pum, hace algo. La mente es como una máquina. No le des Biblia hoy, no le des Biblia mañana, no le des Biblia pasado y vas a ver qué artífice el humano es para pensar mal. Pero Pablo está diciendo claramente, piensen en el Espíritu. Este es el secreto de estar firmes. Es una disciplina mental que fija los pensamientos en las virtudes especiales que se viven en el nuevo nacimiento. ¿En qué debe pensar el creyente? En todo lo verdadero. ¿Dónde está asentado todo lo verdadero? En las Escrituras. Amado hermano, la iglesia bíblica está conformada por cristianos que tienen un ejercicio mental santo cada día, porque cada día están frente a la palabra de Dios. No solo a los libros de teología, no solo a la preparación que es tan santa y tan buena, sino a la fuente directa, la bendita palabra de Dios. Este es el punto. Entonces, todo lo verdadero debe ser tu pensamiento. Ahora, cuando la mente es ejercitada en todo lo verdadero, cuando tú, sumiso al control del Espíritu, vas siguiendo su control que te lleva a que cada día ames la lectura de la palabra de Dios. Esto es una obra espiritual. El creyente no va a amar la lectura de las Escrituras si no es por obra del Espíritu Santo, porque Él ha revelado las Escrituras, porque es una tarea trinitaria en la persona. El Padre la ha dictado, el Espíritu la ha transmitido, el Padre ha ayudado a compilarla, los humanos somos bendecidos con el poder de su palabra. ¿Cómo puede el creyente tener un ejercicio mental santo si no lee la Biblia? Y su mente está frente a la pantalla televisiva, mirando barbaridades, obscenidades, desperdiciando su tiempo, frente a un WhatsApp, a un Facebook, a un teléfono. Horas. La iglesia bíblica es la que está conformada por personas que están realmente empapadas de la verdad. Entonces, ¿en qué piensan? En la verdad. No hay nada más gratificante para el alma que empaparse de Cristo y de su plan. Porque a la larga, si tú eres de Cristo y no te empapas de su plan, lo único que haces es perderte la bendición de no enterarte de tantas maravillas. Entonces Pablo dice, debes tener un ejercicio mental santo que te lleva a estar firme. Piensa en lo puro, piensa en lo honesto, en lo justo, piensa en lo amable, en lo que es de buen nombre, y si hay virtud alguna, todo lo que es digno de alabanza, todo esto está en la Escritura, y a todo esto te lleva Dios cuando tú estás frente a la palabra, porque tu mente se llena de la información de Dios y el Espíritu te lleva a pensar en lo que lees.
Y por último, Pablo les dice, ¿saben? ¿Quieren estar firmes? La firmeza tiene un secreto, es la obediencia a la norma de Dios. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Entonces, la conducta de ellos debe ser seguir el ejemplo de Pablo, es seguir la línea que Dios ha determinado para la iglesia y que Pablo se las está mostrando. Es seguir el gozo en la prueba, es seguir la predicación a pesar del obstáculo, es seguir estando en el fortalecimiento de los hermanos a pesar del dolor, es estar en constante edificación de los hermanos, es estar en constante proyección del reino, es estar en constante y perseverante actitud de predicar a los que se pierden el evangelio de Cristo que salva al pecador. Vean lo que yo he vivido, dice Pablo. Vean lo que he experimentado y dejen de inclinarse a las mentiras de los que no conocen a Dios. Vivan para la gloria de Dios. Testifiquen de Cristo, prediquen de Él y respáldenlo con una conducta santa. Padre, gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias por estos secretos de firmeza que tu palabra nos revela. Este es tu plan, este es tu propósito. Tú estás sosteniendo a tu iglesia en medio de la prueba y en medio de los tiempos, porque tú tienes el propósito de glorificar tu nombre a través de ella. Y tú has dejado a la iglesia en el mundo para ser columna y baluarte de la verdad. Y amado Dios, esto se logra cuando hay un ejercicio, tú lo dices, de un pensamiento en todo lo verdadero. Esto es el secreto de estar firmes, estar llenos del pensamiento verdadero, vivir conforme a tu palabra, entender tu propósito, el propósito que tú tienes en nosotros y vivir en consecuencia. Señor, llévanos a testificar de Jesucristo como aquel que transforma las vidas. Llévanos a testificar de Cristo como aquel que salva al pecador. Llévanos a glorificar tu nombre, sosteniendo a los hermanos, estando totalmente expectantes de sus necesidades. Llévanos a experimentar y a vivir la más hermosa y profunda unidad en la iglesia. A entender que la iglesia es el ambiente que nos contiene y nos edifica para la gloria tuya. Te adoramos a ti y te damos gracias en el nombre de Cristo.